un resumen, una descripción breve de lo que va a consistir. Y de igual forma, ¿no? Mantiene este formato. Hay una introducción, habla de materiales y métodos, habla de los resultados, un poco de discusión o conclusiones en el resumen. Esto va a variar bastante, depende de la revista a la que ustedes estén destinados a mandar. Luego tenemos lo que es introducción, donde vamos a hablar netamente de la presentación del tema, ¿no? Y ustedes ya lo habrán observado, que aquí se ponen los antecedentes principales, ya pueden ser globales, nacionales o locales. Luego también, ¿no? ¿Qué es lo que falta investigar? Y al final el objetivo. Tenemos métodos o materiales y métodos, que es el proceso de desarrollo y también el instrumento o la herramienta que se va a utilizar. Luego de esto, vamos a hablar de los resultados, que son principalmente los hallazgos y los datos que nosotros hemos encontrado a nivel de nuestra investigación. Y luego de esto, la discusión, que es la interpretación de datos. La discusión es acerca de los resultados. Ahorita vamos a hablar de profundidad de lo que expone. Luego de esto también encontramos la conclusión, en lo que nosotros podemos poner las implicaciones que ha tenido este estudio, posiblemente mejoras, apertura a nuevas líneas de investigación, etc. También, luego de esto podemos incluir los reconocimientos, también conocidos los agradecimientos, ¿no? En estos pueden incluirse los colaboradores o los financiadores, y por último las referencias bibliográficas, el material consultado y citado. Luego de eso también se puede incluir, no es el caso de todos, que son los anexos, ¿no? Que puede ser la herramienta que se ha utilizado o algún otro material complementario. Entonces, ya como tenemos la estructura, el formato de un artículo científico, nosotros nos vamos a enfocar principalmente en lo que son los resultados y la discusión. Vamos a empezar entonces con los resultados. Como ya han visto todo lo que concierne a introducción, lo que es materiales y métodos, los resultados va a ser después de nosotros haber realizado este procedimiento, ¿no? Este procedimiento metodológico, ya sea con algún otro procesador de software, o sea, ¿no? Con un tipo de, lo que vamos a necesitar, un análisis estadístico, vamos a obtener nosotros nuestros resultados. Los resultados principalmente lo podemos resumir es qué es lo que se ha encontrado, qué se encontró en este estudio. Vamos a presentar los datos más representativos de nuestro estudio. Y con esto, muy posiblemente en los resultados se habrá visto, y hacer un paréntesis, ¿no? Malas conductas científicas. Que un resultado no te salga estadísticamente significativo, una asociación no te salga, ¿no? Con un P menor a 0.05, no significa que sea malo. Estás demostrando algo también. Estás, por ejemplo, ¿no? Estás haciendo que la hipótesis nula valga. Entonces, es importante recalcar que todos los resultados van a ser importantes según el estudio si es que se ha hecho adecuadamente. Estos tienen que presentarse de una forma breve y una forma exacta, y obviamente, como lo mencionaba, ¿no? Se tienen que adaptar a la revista. Para los resultados, nadie te especifica que tenga que tener un límite, ¿no? Un límite de palabras, pero tienes que ser conciso. Principalmente vamos a observar en unos ejemplos más adelante que los resultados se hacen de una forma más numérica, ¿no? En este caso, asociaciones, porcentajes, valores enteros, etcétera. Entonces, nosotros vamos a obtener eso, ¿no? Y en los resultados, como lo menciona, tiene que ser exacto. Es decir, que si nosotros hemos encontrado tal porcentaje de una población X en varones y mujeres, mencionarlo. Aquí vamos a hablar un poco más. Dentro de nuestros resultados, lo que nosotros vamos a hablar es la descripción de las unidades de estudio. Como lo mencionaba, si nosotros en nuestra población estamos estudiando, ¿no? Por ejemplo, mujeres embarazadas que han presentado preeclampsia, que esa sería nuestra unidad de estudio, es lo que nosotros vamos a hablar, ¿no? Hemos tenido dentro de nuestros resultados 1.500 mujeres o 1.500 gestantes que han presentado preeclampsia en el periodo 2021-2022, por ejemplo, de las cuales tantas han tenido que estar hospitalizadas, ¿no? En el servicio de cuidados intensivos, etc. Es lo que vas a describir al principio de los resultados. La descripción de las unidades de estudio, de lo que nosotros estamos analizando al principio. Luego, en el siguiente párrafo, podemos hacer la presentación de las preguntas principales. Eso que les he traído es un esquema general, ¿no? Que muchas veces se utiliza y que es muy común verlo en los artículos científicos. La presentación de las preguntas principales, a lo que vamos. Vamos a responder, ¿no? Si estamos buscando, por ejemplo, el factor, algo bastante común, ¿no? El factor asociado a que estas mujeres que están con preeclampsia
hayan tenido que estar hospitalizadas en UCI, ¿no? Puede ser que hayamos encontrado que la media de edad haya sido, no sé, por ejemplo, 25 años, ¿no? Que hayan sido primigestas, o posiblemente hayan sido multigestas, o que se les haya tenido que practicar, por ejemplo, la cesárea, obviamente en este caso de preeclampsia, o que la gestación estaba recién en 4 semanas, ¿no? Etcétera. Esto de acá es una de las preguntas principales, ¿no? ¿Cuál es el factor asociado? ¿Por qué han ido a UCI? Entonces vamos a presentar estos. Luego los reportes de consideración especial. Muchas veces ustedes se habrán dado cuenta, leyendo ya sea un artículo o realizando una investigación, han observado que te salen datos, ¿no? Porque en tu base de datos has encontrado quizás variables que tú no sospechabas, pero la has encontrado y ha sido bastante, ¿no? Has tenido una asociación bastante fuerte. Entonces también lo notificas, lo reportas, reportes de consideración especial. Y bueno, también dentro de los resultados ustedes habrán observado que van tablas y figuras. De eso vamos a ver más adelante. Ahora, cuando nosotros hablamos de tablas y figuras, vamos a tener muy en cuenta que estos se adaptan bastante también a la revista científica. Pero vamos a dejar unas consideraciones, unos puntos importantes que sí, casi siempre, ¿no? Por no decir en todos, se da que las tablas tienen que tener cierto formato, ¿no? Cierta numeración y ciertas características. Vamos entonces con alguna recomendación dentro de los resultados. Cuando usted está redactando los resultados, como ya se hizo, ya se obtuvo, se habla en pretérito perfecto simple. En otras palabras, se habla en pasado, porque ya se hizo, se encontró, se analizó, ¿no? Sí lo habrán visto. Entonces eso es importante. Con la redacción de los resultados, porque muchas veces se comete el error, es normal, al momento de que uno va escribiendo, va aprendiendo, de realizar, ¿no? En presente o realizarlo en primera persona. Eso se debe evitar, ¿no? Normalmente lo que se hace es redactarlo en tercera persona, ¿no? Bastante personal. No lo hablas desde el yo, ni desde el tú, hablas desde la tercera persona. Y lo hablas en pasado, porque esto ya se hizo, ya se encontró, ya se halló, ya se descubrió. Entonces, estos dos puntos son claves porque muchas veces al momento de tú enviarle a una revista científica, hacen observaciones, ¿no? Los editores, principalmente, que es por donde pasa en un primer momento, hacen una observación tan básica como que los resultados están escritos en, en primera persona o en tiempo presente. Entonces, estos dos son bastante importantes para el momento en el que ustedes redacten los resultados. Luego con lo siguiente, como ustedes han encontrado esto, es algo sujeto a la realidad y es totalmente objetivo. No es una suposición, no es un supuesto del futuro, etcétera, no es algo que va a pasar, sino que ya pasó, ya se consolidó y ya se tiene. Se hablan en oraciones afirmativas. Acá no hay suposiciones ni tampoco existen dentro de esto discusiones con otros resultados, ¿no? Fundamentalmente acá te enfocas en describir, en escribir todo lo que has encontrado en forma afirmativa. Luego vamos a tener en cuenta la numeración de tablas y figuras, como les mencionaba, ¿no? Obviamente van a ir en cierto orden, en el que ustedes consideren, que vamos a ver ahorita más adelante una recomendación, en el que muchas veces se cae en el posible error de que se tienen tan pocos datos, posiblemente, o tan pocas variables de descripción, que no es necesario hacer una tabla, sino que simplemente tú lo puedes describir en el texto. Y ojo ahí, lo que se pone en la tabla no se describe en el texto. Quizás puedes poner un par de líneas de lo más importante, pero lo demás que es también relevante, pero que va a estar más conciso y más comparativo en una tabla, lo redactas en la tabla netamente y ya no lo pones en el texto. Luego, ¿no? Como lo mencionaba, adecuar las tablas y figuras para una mejor presentación. Si habrán visto, ahorita vamos a observar también, que lo que te refieren es que las tablas, creo que sí, ojalá que se, perdonen la línea que está un poquito chueca. Entonces, las tablas te dicen, normalmente, ¿cómo conocemos una tabla? ¿No? Esta es una tabla, así la vamos a cerrar y vamos a colocar. Esto es lo que comúnmente nosotros conocemos como tabla. Pero ojo ahí, no todas las tablas, bueno, no, de preferencia las tablas en artículos científicos,
no lo vas a presentar así o no lo vas a mandar así, sino que lo que te recomienda es que tengas solamente una línea en vertical y dos horizontales, ¿no? Es simplemente así, o inclusive tres, ¿no? Y así, y una para hacer. Este es el formato que muchas veces ustedes van a observar dentro de las revistas científicas y también cuando la mandan se recomienda, ¿no? Que seas acá el título, bastante conciso, acá coloques la variable, ¿no? De interés, y acá las descripciones, ¿no? Ya sea el valor P significativo, el porcentaje o el N. Esto de aquí, no. Vale. Entonces, lo de aquí, con menos líneas para que no se vea tan sobrecargado, porque hay que tener en cuenta que muchas de las presentaciones van a ser bastante extensas, ¿no? Bastante extensas, bastantes variables se van a colocar acá. Entonces, si tú te dedicas a poner muchas de estas líneas, va a ser muy sobrecargado. Entonces, se evita bastante que este formato y se sugiere, de preferencia, que solamente tenga máximo 3 líneas horizontales y una vertical. Ok, vamos a ver esto. Vamos a ver cómo. Bueno, aquí les traje unas consideraciones y cómo se hace un pequeño ejemplo para tanto dentro de la redacción de los resultados como de la redacción del tabla. Entonces, lo que te menciona es, por ejemplo, te recomienda la redacción de los numerales menores a 10 a través de letras. Es decir, cuando nosotros encontramos valores, ¿no? O presentamos valores que se encuentran del 1 al 10, lo que se mejor es escribirlo con números. Escribir 1, escribir 2 y así consecutivamente hasta 10. Pasado del 11 hasta el infinito, ya se coloca en cifras netas. Es lo que se recomienda, ¿no? Sin embargo, cuando estos de acá contienen ya decimales, ya no se colocan en letras, ¿no? Si ya son decimales, se colocan netamente. Leo, cuando se describan resultados estadísticos inferenciales, debe expresarse los datos de significancia estadística, es decir, el valor, ¿no? Si es estadísticamente significativo. Y si lo habrán visto, ¿no? Más o menos si ustedes pueden recordar alguno de los artículos que han leído, habrán observado que el valor P, si está presente, ¿no? Ponen, describen lo que se encontró y con un valor P, con esta P, y como lo mencionan. Esta P es de significancia asintótica y debe redactarse en cursiva, ya que se está representando como un valor estadístico, ¿no? Y en este caso también, ahorita vamos a observar dentro de nuestra tabla, una consideración bastante especial que ustedes se habrán podido dar cuenta. Si han leído artículos tanto nacionales como extranjeros, o bueno, latinoamericanos también de preferencia, como a nivel extranjero, ¿no? Internacional, se habrán dado cuenta que, por ejemplo, Perú, Chile, Argentina, inclusive Brasil también observé, nosotros utilizamos la coma para separar los decimales, si se pueden dar cuenta. Sin embargo, a nivel internacional, se utiliza el punto. ¿Y esto por qué? Porque nosotros cuando separamos miles, ¿no? O sea, cuando ya presentamos 1000, lo presentamos a secas 1000. Pero, ¿qué hacen a nivel extranjero, a nivel internacional? Este 1000 lo separan un 1 con una coma. Y no significa 1, 0, 0, significa 1000, ¿no? Entonces, ellos lo que hacen es separar los miles, ¿no? Miles para arriba, con comas, y sus decimales los separan con un punto. Y esto es más fiable cuando ustedes lo pueden observar en sus calculadoras de sus celulares, así les va a ser, ¿no? Entonces, cuando son miles para arriba, empiezan a separarlo con coma, y cuando son decimales, es punto. Sin embargo, a nivel más latinoamericano, más cercano, nosotros separamos los decimales con una coma. Un dato bastante interesante, ¿no? Y eso de ahí, posiblemente cuando ustedes quieran leer un artículo, se van a dar cuenta, ¿no? Eso es importante saberlo para poder diferenciar y para que no te confundas. Y esto también te lo va a mencionar, inclusive revistas que hablan español, revistas españolas, pero netamente te dicen que separes los decimales con puntos. Entonces, lastimosamente tú te tienes que adecuar, ¿no? Punto. Ahora, como la mayoría de programas estadísticos, ya sea Stata, R, por ejemplo, son extranjeros, el beneficio de esto es que te votan, ¿no? Muchas veces te votan los resultados ya en punto, te los separan con punto y ya no con punto. Entonces,
por ahí te puede facilitar un poco, ¿no? Ahora por aquí, otra recomendación. Se sugiere que cuando vamos enumerando las tablas y las figuras, no coloquemos tabla número 1, como estamos acostumbrados, sino netamente tabla 1, así, de frente. No se incluye este número. Lo otro, los valores estadísticos se redactan en paréntesis, haciendo que la redacción del resultado sea más fácil de leer, ¿no? Se encontró una mayor cantidad de bolsas estudiantales en los varones, etcétera. Y, por ejemplo, no, aquí se puede poner medias de edad, etcétera. Incluirlo entre paréntesis para que no haya una confusión con lo que vamos a encontrar dentro del texto. Y ojo por aquí, otro detalle más. Se debe utilizar unidades de medida del Sistema Internacional de Unidades. Esto es importante y también interesante. Bueno, afortunadamente son muy pocos los países que utilizan o que no utilizan el Sistema Internacional de Unidades. Nosotros manejamos lo común, ¿no? Kilos, gramos, metros, segundos, etc. Pero hay otros países que utilizan onzas, libras, yardas, pies, pulgadas, etc. Entonces, por ahí esas diferencias, afortunadamente, la mayoría de revistas te piden, ¿no? Te solicitan que lo mantengas en el sistema internacional. Que todos estén en el sistema. Por ahí les dejo la referencia. Esto de aquí está bastante interesante de dónde sacar esta información. Y también, ¿no? Para que puedan darle una leída. Tiene bastantes buenas recomendaciones. Ok, continuemos. Vamos entonces a lo que te dice la guía Stroop. Creo que bastantes conocen aquí dentro de la guía Stroop, pero que sí. Es una guía para estudios observacionales, estudios de... Y esta guía te menciona, ¿no? Lo que te debe contener la introducción, lo que debe metodología, lo que debe tener resultados y lo que debe tener la discusión. Bastante conciso. Acá hemos sacado, ¿no? De frente de la guía Stroop lo que te menciona. ¿Qué te dice? Que dentro de los resultados, lo primero que tenemos que hacer es colocar a los participantes. Los participantes, es decir, la unidad de análisis. Podemos colocar, ¿no? Los potenciales. Esto de acá puede ser con un flujograma, no hay ningún inconveniente. Los potencialmente elegibles, los que han sido incluidos, los confirmados que han sido elegidos, los que se han incluido netamente en el estudio y los que tuvieron un seguimiento completo y antes. Y muchas veces, cuando ustedes lo habrán observado, se tiene una población hermosa, ¿no? Bastante amplia, grande, pero cuando tú vas haciendo tus criterios de inclusión y exclusión, te vas dando cuenta que va mermando y mermando y mermando esta población. Entonces, esto es importante. Y como les digo, ¿no? Esto principalmente la mayoría de publicaciones lo coloca dentro de un flujo. ¿Qué más te pide? Que describa las razones de la pérdida de participantes en cada fase, considere el uso de un diagrama de flujo, como les mencionaba, un flujograma, describa, ya, ahora vamos con los datos descriptivos. Hasta aquí, todo lo que es participantes, unidad de análisis y las personas que han ingresado al estudio. Vamos con datos descriptivos. Describe las características de los participantes en el estudio. Por ejemplo, características demográficas, clínicas, sociales y la información sobre las exposiciones y los posibles factores de confusión. También te dice que indiques el número de participantes con datos ausentes y en caso de estudios de cohortes, resuma el periodo de seguimiento, ¿no? Esto da también. Es decir, se hizo un seguimiento del año 2015 al año 2021, ¿no? En mujeres que han tenido preeclampsia para ver si se han embarazado o no y si han vuelto a hacer preeclampsia, por ejemplo. Datos de las variables del resultado. Estudios de cortes. Describe el número de eventos de resultados, proporciona medidas de resumen. Esto es lo que conocemos, las principales, ¿no? Media, mediana, lo que se va a colocar, de caso a lo largo del tiempo. En caso de casos y controles, el número de participantes de cada categoría en exposición o proporciona medidas de resumen. Y en caso de transversales, que es lo que más comúnmente se realiza en pregrado, ¿por qué? Porque se puede contar en el momento, ¿no? Es un poco más costoso hacer un caso de controles, un cohorte, hacer seguimiento escala. Pero los transversales lo podemos hacer de inmediato. O sea, ahí tomamos la muestra, aplicamos el cuestionario o hacemos ¿no? la entrevista, etcétera, y sacamos los datos. Entonces, ¿qué te piden los estudios transversales que contengan los resultados? Describir el número de eventos de resultado, proporcionar medidas de resumen, como lo mencionaba, ¿no? La media de edad, puede ser la moda, la que se repetía, o la medida. Etc. Luego te pide que coloques los resultados principales. Esto es importante. Proporciona estimaciones no ajustadas. Esto de acá a nivel de la escuela.
¿no? Esto es un poco más estadístico, pero es importante colocar las estimaciones tan ajustadas y en caso de que haya variables de confusión, también ¿no? realizar el análisis ajustado. Especifique los factores de confusión por los que se ajusta muchas veces y las razones para incluirlo. Si categoriza variables continuas, describa los límites de los intervalos. Vamos a ver ¿no? unos dos ejemplos. Y si fuera pertinente, valore acompañar las estimaciones de riesgo relativo, los RR, con estimaciones de riesgo absoluto para un periodo de tiempo. Okay. Esto es lo que te menciona la guía Strong, ¿no? Bastante sintético, principalmente para los estudios que les menciono, los estudios observacionales. Esto debido a que se tiene que tener un orden en lo que nosotros vamos a ir haciendo. Vamos a resumirlo en breves palabras. Los resultados tienen que tener un orden cronológico. Esto es importante. Vamos a ir por partes, ¿no? No vamos a primero colocar ¿no? el factor de riesgo asociado y acá al final vamos a poner la media de edad, ¿no? Eso no se hace. Primero, ya hemos visto, ¿no? Describes a los participantes cuántos has tenido, describe la unidad de análisis, describes las variables, ¿no? Que pueden estar asociadas, los resultados principales, has encontrado una asociación, ¿no? Entre tal factor de riesgo y para la presencia de tal resultado, ¿no? O de tal desempeño. Y acá los resultados especiales, ¿no? Que te han salido también dentro del estudio. Es el orden que se tiene que presentarlo. Como les mencionaba, ir de lo más general, es decir, ir de todos los pacientes, ¿no? De todos los participantes del estudio hasta lo más específico. Lo podemos hacer con una presentación por tópicos o grupos, ¿no? Podemos escribir, por ejemplo, primero mujeres que están asociadas a cierta enfermedad y luego podemos ir a varones, ¿no? Por ejemplo, o personas de cierto rango de 18 a 25 años que estén asociadas a una enfermedad, pero que esta enfermedad también se puede presentar en niños, ¿no? Y también hacemos, ¿no? Como les mencionaba aquí, esto es importante. El texto no debe repetir la misma información de las tablas. Esto es muy importante. Como les mencionaba al principio, los resultados tienen que ser breves, bastante breves, ¿no? Describir lo que tengas que describir como lo más resaltante y de ahí colocar la tabla que nos va a resumir de muy buena manera y una manera bastante concisa qué es lo que nosotros estamos haciendo. Ok, ahora vamos con ejemplos, ¿no? Mucho texto. Sé que puede resultar un poco tedioso quizás regirse de normas, pero vamos a observar entonces qué han hecho por ahí algunos estudios. Vamos. Ok, aquí tenemos factores asociados al requerimiento de rehabilitación física en los peatones sobrevivientes de atropello en Perú en el periodo del 2016 al 2020. ¿No? Ya conocemos más o menos, como les mencionaba, ¿no? Hay factores asociados acá, qué es lo que queremos, en quién queremos, en el peatones sobrevivientes, ¿no? Acá nos está dando, es importante, y requerimiento de rehabilitación. Ok, rehabilitación física. El periodo. Vamos a observar entonces el primer párrafo de los resultados. Acá comenzamos. Fueron analizados 14.186 registros de peatones lesionados por atropellamiento de algún vehículo motorizado en carretera entre el 2016 y el 2020. Como les mencionaba al principio, tiene que estar los resultados escritos en pretérito perfecto, simple o compuesto. Es decir, en pasado. Está escrito en pasado, fueron analizados. Está cumpliendo. Porque, como les mencionaba, este hecho ya ocurrió, ya pasó, ya sucedió. Entonces, está cumpliendo con estar escrito en pasado, ¿no? Luego, no está escrito en primera persona, ¿no? Yo analicé o el grupo analizó, no. Está escrito impersonalmente, ¿no? Fueron analizados, ¿sí? Neto. Están netamente oraciones afirmativas, ¿no? Lo afirma, acá no pone en discusión nada o no compara con nada. Es una oración netamente afirmativa. Luego, ¿qué nos dice? Nos da la unidad de estudio, ¿sí? Nos da 14.186 personas fueron peatones lesionados por atropellamiento de algún vehículo motorizado. Justamente lo que estamos viendo en un principio. Luego te dice, ¿no? Te da un porcentaje de víctimas que no requirieron rehabilitación. Y te da la descripción de resultados principales, ¿no? Es lo que principalmente está dentro de nuestro título nos está pidiendo, ¿no? Requerimiento de rehabilitación, y acá te da que el 87%
de las víctimas no requirieron rehabilitación. Ahora, ustedes se preguntarán, pero esto no es una oración afirmativa, ¿no? Hay un no acá, hay una oración negativa. Pero lo que nosotros mencionamos como oraciones afirmativas es que están dando en hecho un acto, ¿no? O sea, que es sí o que es no, en otras palabras. Esto está sucediendo. Está diciendo que el 87,89% de las víctimas no requirieron rehabilitación. Entonces, ¿no? Ya por inferencia, tú vas a sacar que aproximadamente no el 13 o 12,20% o 12,11% no requirieron rehabilitación, ¿no? Pero no es una oración tampoco del tipo pregunta, no está exclamando, etc., ¿no? No de ese tipo, sino que te estén dando a conocer una información. Es lo que son las oraciones, ¿no? Afirmativas en este caso. ¿Qué más podemos rescatar de aquí? Bueno, nos da el periodo de tiempo, como les digo, la unidad de análisis está dando, que está escrito en pasado. Igual, ¿no? No requirieron pasado. Si bien, obviamente, no, el estudio está realizado entre el 2016 y el 2021, se redacta en pasado, ¿no? Por bien razón. Luego vamos a pasar con el siguiente párrafo. Hasta aquí, normal, si hubiera alguna pregunta, con toda confianza pueden realizar. Continuemos. A ver, ¿qué nos dice por acá? Vamos a ver, dice, ¿no? En este caso, entre las características generales de los peatones, del responsable del accidente y las características del accidente, el 57,35% de casos fueron varones. Acá, este párrafo, ¿no? Podemos observar que nos dan, ya estamos adentrándonos un poco más. Hemos empezado con lo general de todos los que necesitaban rehabilitación. Ahora vamos con las características. Dice características generales, responsable del accidente, característica del accidente, y te da, ¿no? ¿Quién fue el accidentado en este caso? Fue sexo masculino, en este caso varón. Otra característica, está escrito en pasado. Nada como ver esto y leerlo, y ustedes van a darse cuenta que quizás por ahí van a encontrar artículos que casi ninguno van a encontrar así que tengan esta mala redacción, porque los editores sí son bastante incisivos en mostrarte esto, que sea en tiempo pasado. Luego te presenta, ¿no? Como este es un estudio de carácter transversal, ¿no? Te da, ¿no? La mediana de edad fue de 31 años, ¿no? Te da medidas. Como le mencionaba, ya cuando nosotros hablamos de partes estadísticas, como percentiles, ya te lo está ofreciendo entre paréntesis, ¿no? Si se dan cuenta, abre paréntesis, percentil 25, 15 años y percentil 75, 53 años. Cierra paréntesis. Luego continuamos con la afirmación. Un 34,84% de los sucesos aconteció durante la tarde, igual, en pasado, y te ofrece la información, ¿no? Luego te dice, el 19,19% de los responsables no contaban, en el pasado, con la licencia de conducir, y el 69,86% contaban, en el pasado, con un seguro para el vehículo. Ojo aquí, si se dan cuenta, cuando nosotros hablamos ya de colocar las tablas, muchas veces te solicita la misma revista que lo coloques, ¿no? Entre paréntesis, o en algunos casos, algunos te lo solicitan que lo coloques entre corchetes. Te dice tabla 1. O inclusive en la redacción te dice, ¿no? Ver tabla 1, así, minúsculas, y hacer entre corchetes o entre paréntesis, etc. Esto de acá va a depender bastante de la revista, pero o bien te lo va a solicitar que lo coloques entre paréntesis o entre corchetes. Luego vamos con este otro párrafo. A nivel crudo encontramos una mayor probabilidad de rehabilitación si el lesionado tuvo mayor edad. O sea, más abuelito, más posibilidad de que necesite rehabilitación. Y ojo aquí, otra vez te dice, ¿no? Los datos te lo va a presentar entre paréntesis, ¿no? Razón de prevalencia y acá. Esta coma, si se habrán dado cuenta por aquí hay otra coma entre los porcentajes, ¿no? Entonces, en el caso de Perú, que está publicado en una revista peruana, en la experimental, esta coma significaría decimales, ¿no? 1,007, con este índice de confianza de 95%, ¿no? Un intervalo de confianza, perdón, y que se encuentran entre 1,003 y 1,0. Este valor P, como lo mencionábamos, al momento de redactarlo, nosotros deberíamos colocarlo en cursiva, ¿verdad?
Pero como les digo, esto netamente depende de la revista como lo presenta, no lo coloco en cursiva. Y está ahí el valor igual, ¿no? 0,00. Estadísticamente significativo. Luego vamos con la hora del accidente, fue entre las 12 en punto y las 5:59 horas del día, igual, ¿no? En este reporte. Igual también reporta un valor P menor a 0,00. Y así, con todo lo demás que nosotros podemos. Entonces aquí pueden observar que sí, bien, se toma la coma para separar a los decimales. Y todos los valores que se pueden encontrar como representatividad, ¿no? Puede encontrarse tanto la razón de prevalencia o el valor P, lo está incluyendo dentro de los test. Esto es importante, ya que al momento en el que ustedes van a redactar sus resultados, también lo tengan en cuenta. Entonces, ya hemos visto cosas bastante interesantes, ¿no? Que se tiene que redactar en pasado. En el caso de colocar la tabla, va a ir entre paréntesis o entre corchetes, y que vamos a separar los decimales, ya sea con comas, según sea el caso de la revista, o con puntos, según sea que la edición. Entonces, con lo siguiente, con una tabla. Nosotros vamos a presentar la tabla. Empezamos entonces con las partes primero de esta tabla. Arriba, como lo mencionábamos, que la tabla debe estar escrita tabla 1, no tabla número 1, sino va tabla 1. ¿Qué va al costado? El título informativo. Como ahí dice, ¿no? Características generales de los peatones víctimas de atropello. Y te incluye, ¿no? También, ¿cuántos se analizaron? 14.180. Haciendo un hincapié informativo para que tú puedas evaluar, ¿no? En el porcentaje que tienes. Luego, dentro del cuerpo vamos a encontrar todas estas variables, frecuencias absolutas y porcentaje. Si se recuerdan, al principio les mencionaba que muchas de las tablas no se dibujan pues así, ¿no? Así ya no hay, ¿sí? Con bastantes líneas. Sin embargo, ustedes lo que van a enviar es simplemente con 3 líneas horizontales y una vertical. Pero en este caso, si se dan cuenta, por manera de la revista, netamente utiliza líneas horizontales. Así es su formato. No hay, pero líneas verticales, si ustedes se pueden dar cuenta. Sin embargo, vamos a ver otro ejemplo más adelante. Aquí lo mencionaba, ¿no? ¿Usamos puntos o comas? Una buena pregunta. Aquí se puede observar también, ¿no? Dentro de la tabla, utilizamos comas, está en todo. ¿Por qué? Porque es el sistema en el que nosotros nos manejamos, ¿no? Les menciono de nuevo que esta revista es peruana, entonces acá se ha preferido utilizar comas para separar los decimales. ¿Cuántos decimales utilizar? Esta es otra pregunta que muchas veces se hacen al momento de presentar los resultados. Y si ustedes han hecho cualquier análisis o cualquier división, muchas veces te puede salir, por ejemplo, un 0,33333333. Pero lo bueno que tienen la posibilidad de que ese 0,333 solamente 3, ¿no? Esto con el Excel. Netamente o con la herramienta que estén manejando se puede acortar. Algunos te mencionan que puedes utilizar 2 decimales de preferencia o inclusive también. Esto se apega netamente a las cuestiones editoriales de la revista, a lo que te solicite, que puedes ampliarle un punto más, ¿no? O sea, un decimal. ¿Cuántos decimales utilizar? Entonces, aquí se utilizaron 2, puedes utilizar 3, depende de lo que te indique la red. No está en este intervalo. No se utiliza más, no he visto resultados con 4 o 5 decimales. No, se pierde bastante, ¿no? Entonces, entre 2 a 3 es lo que te explico. El uso de abreviaturas. Bueno, acá en este caso no hay ninguna abreviatura, ¿no? Que podamos observar. Sin embargo, deberíamos utilizar las abreviaturas porque si no en una tabla se va a ver bastante recargado. Se utilizan las abreviaturas, pero las abreviaturas conocidas a nivel mundial o a nivel internacional. Nosotros no podemos crearnos abreviaturas, por ejemplo, para abuelo, AB, no, eso no existe, ¿no? No existe. Entonces podemos utilizar abreviaturas, pero que se utilizan de forma internacional para que nos puedan entender. Y los pies de página. En este caso, acá no salió, pero hay más. En los pies de página, ¿qué es lo que se hace? Por ejemplo, ustedes pueden observar aquí un pequeño apóstrofe en el que indica, ¿no? Ya sea punto, muchas veces se puede utilizar un asterisco, o inclusive habrán visto estas 2 barritas, ¿no? Así. O en este caso, algunos utilizan una estrellita, etc. Estos de acá se utilizan para que al final, en el pie de página, se especifique
qué se está tomando, si se está calculando, por ejemplo, la media de edad, ¿no? Acá de la edad del lesionado 31, pero pues te puede ser la media o la mediana o la moda, ¿no? Y esto lo va a especificar en el pie de. Bueno, con todos estos componentes que ya tenemos, vamos a tomar otro ejemplo. Vamos a hacerlo un poco rápido para empezar con lo que es la discusión. Vamos entonces. Aquí tenemos una tablita que ustedes pueden observar que se ve con todas las líneas, ¿no? Y esto es decisión editorial. Ellos han decidido colocarlas. Esto es de una revista de medicina tropical, una revista cubana. Entonces, ellos, si ven todos sus números, todas las tablas están colocadas así. Pero siguen cumpliendo con todos los estándares que nosotros vamos a conocer dentro de una tabla, ¿no? Te dice tabla 1, si a secas, y te da el título. La sucesión entre el grupo etario con la ubicación y complicación de la equinococosis y la tiroides quística en Perú del 2016 al 2018. Te da, ¿no? El grupo etario, niño, adolescente, joven, adulto mayor, sexo masculino, femenino, y luego te da la otra comparación, ¿no? Si tuvieron complicaciones o no tuvieron complicaciones. Y acá se dan cuenta también, este es el nombre de la tabla, pero también dentro de la tabla coloca el título informativo. Y como les mencionaba, ¿no? Aquí para hacer un poco más de hincapié en lo que resulta el pie de página. Acá te da, ¿no? Un asterisco, que lo pueden observar aquí, que es el valor P realmente, ¿no? Y abajo te especifica, estadísticamente significativo. Acá te da una abreviatura, EQ, que se ha utilizado en todo el texto para referirnos a la equinococosis quística. Se puede observar aquí, ¿no? De que se encuentra la EQ. Entonces, se utiliza ese equinococosis. También se está utilizando el RP, que es la razón de prevalencia, ¿no? Entonces, de igual forma, se especifica en el pie de página el IC, que es el intervalo de confianza, y REF, que es la categoría de. Entonces, para eso nos sirve el pie de página, ¿no? Para eso quería poner este ejemplo, para enfatizar tanto que pueden existir otros modelos de tabla que se van a adecuar a la revista en la que ustedes van a mandar a publicar. ¿Para qué sirven los pies de página, ¿no? Ya sea en asterisco o para que ustedes también puedan observar que las abreviaturas conocidas a nivel mundial o a nivel internacional también se puedan especificar si es que se están utilizando dentro de todo. Hasta aquí vamos a ver con lo que es resultado. Ahora vamos a pasar a lo que es la discusión. Bueno, perdón, me olvidaba de las figuras. Bueno, esta parte es importante también porque, y bueno, se deja al final porque no todas las investigaciones o no todos los artículos llevan figuras. Aunque he visto que en estos últimos años sí están tomando un poco más de fuerza, ¿no? Ya sea diagramas de calor, o sea, por ejemplo, si habrán visto de los biométricos bastante bonitos, esos diagramas en los que unen, por ejemplo, con bastantes países, o sea, eh, entre ellos, ¿no? eh, o ya sea como ¿no? Distribución, o también otros. De igual forma, en figuras la enumeración es igual que las tablas. Lo van a ver como figura 1 y no se pone figura número 1. Eso está mal, eviten totalmente. Va de frente figura. Ahora, igual, también depende bastante la revista, si es que lo van a buscar como FIG, ¿no? Una abreviatura y el número, completamente con su nombre, figura 2. ¿Qué más va a contener? El título informativo. Esto es importante. Ahora, ¿en qué se diferencia la figura con la tabla principalmente? Obviamente, aparte del contenido, que si ustedes se habrán dado cuenta, el nombre o el título informativo de la tabla está en la parte superior. Sin embargo, en las figuras lo vamos a encontrar en la parte inferior, con toda la descripción, o mejor dicho, con toda la leyenda, ¿no? ¿Qué es lo que quieres indicar? Y acá también, ¿no? Esto de acá, la conocida leyenda, que por ejemplo te indica acá la tasa de hidatidosis, y lo puedes ver, ¿no? Mientras más hidatidosis, más rojito se coloca el departamento, ¿no? Acá en este caso se hizo de forma distrital, de igual forma se coloca. Ahora, en este caso, que es del primer ejemplo que estábamos viendo, proporción de necesidad de rehabilitación, de igual forma, ¿no? Según el porcentaje, ¿no? A mayor porcentaje, más rosado se hace el mapa, en este caso el departamento. Mapa coroplético, en este caso ambos son coropléticos, sobre el porcentaje de personas víctimas de accidentes de tránsito que requieren de. ¿Qué contiene entonces? Contiene la figura, contiene la leyenda y contiene el título informativo.
Ahora, ¿qué ocurre si es que yo dentro de mi artículo científico, yo no hice esta figura? La estoy colocando de otro lado. Lo primero y lo más ético que se tiene que hacer es pedirle permiso a la persona que tú estás solicitando ahí. Y ya con el permiso y la autorización, tú lo colocas con toda confianza, especificas, ¿no? Haces, pones el título, la leyenda, todo, y abajo haces, obviamente, eh, la mención, ¿no? Imagen donada y aceptada para su publicación de tal persona. Eso es lo más ético que vas a poder hacer, ¿no? Es importante porque no todas las imágenes muchas veces son nuestras, ¿no? Posiblemente pues, requerimos ayuda, y no hay ningún inconveniente, ¿no? Es parte del aprendizaje, pero es importante y ético colocar de quién es netamente la imagen. O puede no solamente una imagen creada, ¿no? Un fin estadístico, sino que también, ¿no? Se ha visto esto, por ejemplo, en reporte de casos, o puede ser también, ¿no? Con la autorización de tal persona, ¿no? Que se pueda colocar cierta fotografía o no, y así. Entonces, todas esas partes son importantes, ¿no? Si se dan cuenta, toda esta parte de lo que es resultados es bastante normativo, que se tiene que apegar a las reglas, pero también bastante didáctico y que ya se hace de forma automática cuando uno va en la marcha o cuando ya lo va haciendo y lo va aprendiendo. Ahora sí, vamos con discusión. En esta parte de la discusión es una de las partes más complicadas de aprender y de hacer con facilidad. Pero ya con la práctica se te hace un poco ya un poco más fácil, pero nunca es fácil. No digo que va a ser imposible, sino que al momento de darlo en un principio, muchas veces no se tiene un orden preciso o no se sabe cómo hacer la discusión. Bueno, realmente la discusión es lo que su nombre dice, discutir, discutir tus resultados con otros resultados que existen. Eso es en breves palabras. ¿Y por qué nosotros discutimos con otras personas, ¿no? Con otros resultados o con otras investigaciones publicadas? Porque ahí vas a encontrar la relevancia de la investigación que has hecho, lo innovador que estás encontrando en el estudio. Y también esto de acá te va a ayudar a que confirmes o refutes totalmente tu hipótesis, ¿no? O lo que se tiene ya establecido. Por ejemplo, puede ser que tú hagas un estudio así nacional, ¿no? Y que se ha visto, ¿no? Ustedes han llevado quizás ginecología, que un factor de riesgo, aunque realmente no está casi nada comprobado con la eclampsia, es que seas primigesta, joven. Pero ¿qué pasa que si tú haces un estudio, así como les digo, nacional, y demuestras lo contrario, ¿no? Que más bien resulta ser un factor. Es un ejemplo, no digo que sea así. Y tú te estarías refutando y te estarías discutiendo con toda la literatura existente y que hayan encontrado en otros países. Pero aquí tienes que tener en cuenta que es importante que tú no omitas o no, que seas, que tengas la menor cantidad de sesgos posibles. Entonces es ahí, ¿no? Donde vamos a ver la relevancia de la investigación realizada. Y acá también nos va a ayudar a la explicación del planteamiento teórico en base a los datos. ¿Qué más? ¿Qué nos indica la discusión? Vamos a observar, ¿no? Como les mencioné, el ajuste de los resultados con otros resultados publicados. En eso se basa la discusión. ¿En qué queda la hipótesis? La hipótesis se reafirma, es decir, que podemos encontrar que sí, efectivamente, las mujeres jóvenes tienen más riesgo de hacer PPS. Se queda aprobado, ¿no? Incluso en mujeres peruanas también se da. Pero puede ser que no, puede ser que se refute. Y ojo aquí, es importante recalcar que nosotros tenemos que colocar en nuestra discusión, si lo habrán visto, fortalezas y limitaciones del estudio. Estas fortalezas y limitaciones, como lo habrán visto al inicio, no es parte o no es un apartado específico de nuestro artículo científico, ¿no? Al principio cuando hacíamos las partes, ¿no? O el formato de un artículo científico. No está incluido. ¿Por qué? Porque esto está dentro de las discusiones. Algunos lo colocan con un subtítulo, ¿no? Fortalezas y limitaciones del estudio. O algunos, a la par, a la marcha en lo que van haciendo las discusiones, colocan una fortaleza de este estudio fue tal, o las principales limitaciones de este estudio fueron tal. Están dentro de. ¿Y por qué es importante conocerlo? Porque tú, como investigador, estás demostrando que conoces hasta dónde está llegando tu estudio, ¿no? Principalmente nos enfocamos, y esto es algo lastimoso, en las limitaciones, en lo que no nos ha facilitado tener toda la información o todos los datos adecuados, etcétera, ¿no? Puede ser que
pucha, las mujeres a veces dan a luz, ¿no? Preeclampsia en diferentes lados, etcétera, que es bastante, ¿no? Bastante, la cantidad de nacimientos por día, etcétera, ¿no? Entonces es una limitación, pero has intentado tomar todas la muestra posible, ¿no? La población has intentado abarcar lo máximo posible. Ejemplo. Es importante que tú lo conozcas. ¿Por qué? Porque así a la próxima que se haga un estudio, se puede tomar en cuenta esta limitación y romperla, para que en un futuro pues tengamos datos más exactos en base a la apertura, ¿no? De tu estudio. Entonces, por aquí vamos a presentar unas recomendaciones para, para hacer bien esta discusión. Como les mencionaba, realmente para hacer una buena discusión, pues, valgan verdades, se necesita inspiración y conocer un montón del tema. Haber recolectado lo máximo posible y lo más actual, de preferencia, para que tú puedas discutir con ellos. Y ahora, hablando un poco más de la redacción, esto de acá se va a hacer en diferentes tiempos, lo que es el ver. Se va a hacer, si nosotros tenemos literatura conocida y la estamos refutando con esa literatura, lo vamos a presentar, valga la redundancia, en presente simple. O sea, vamos a hablar en tiempo presente, ahorita, en el hoy. Si es que nosotros estamos discutiendo, mente, se hace con pretérito simple, o sea, en pasado. En pasado. Los datos presentados, ¿no? Difieren de, por ejemplo, Gómez y Ramírez, con el año, ¿no? Que ellos dicen que, así. Si se dan cuenta, este es pasado, porque son nuestros datos. Pero con lo que ya tenemos la literatura conocida, es en presente. Esto lo vamos a ver con un ejemplo, de que no nos lo quemos. Y ojo, hay que ser bastante prudentes y precisos entre saber diferenciar la discusión de las conclusiones. Las conclusiones son, por decir, un resumen de lo que hemos encontrado. Como lo hemos visto, ¿no? Las conclusiones, por ejemplo, de peatones, que estábamos viendo hace un rato, ¿no? De la rehabilitación en peatones. Se puede concluir que si tener mayor edad, sí o sí, te va a hacer un requerimiento de una rehabilitación física, ¿no? Después de sufrir un atropello. Esa es tu conclusión. Ya ahí no colocas cifras, no colocas contra quién estás discutiendo, nada. Esa es una conclusión. Pero lo que haces tú en una discusión es presentar tu resultado versus otro resultado. Y entonces ahí puedes introducir algo de explicación. ¿Por qué tus resultados son diferentes? ¿No? ¿Por qué tus resultados quizás son iguales? Entonces, todo eso va dentro de una discusión con eso. Hay que evitar, ¿no? Porque conclusión ya va al final. La discusión es lo que nos estamos centrando. Hacer un versus de los resultados encontrados con los resultados de la literatura conocida y tener en cuenta estos tiempos, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver con un poquito más de ejemplo. Como les mencionaba, esta parte es un poco más complicada en la discusión, porque aparte de necesitar inspiración, necesitas todo el conocimiento de la literatura, ¿no? Que se tiene actualmente. De igual forma, con la guía Stroh, ¿qué nos dice que debe contener una discusión? 1. Resume los resultados principales de los objetivos del estudio y discuta las limitaciones del estudio. Mencionaba, va fortalezas, va limitación, teniendo en cuenta posibles fuentes de sesgo o de imprecisión, como les mencionaba. Es posible pues que nosotros no hayamos abarcado a toditas las mujeres con preeclampsia en el Perú, por muchas razones, ¿no? Como les digo, el Perú es bastante variado, existen hospitales hasta en el rincón del mundo, y es muy difícil acceder ahí. Somos conscientes de esa limitación. Puede causar un sesgo, puede causar un sesgo. Razonen tanto sobre la dirección como sobre la magnitud de cualquier posible sesgo. Interpretación. Proporciona una interpretación global de los resultados considerados. Los objetivos, limitaciones, multiplicidad de análisis, resultados de estudios similares y otras pruebas empíricas relevantes. Es decir, evaluamos lo que tenemos, lo que hemos analizado, con lo que existe dentro de con la literatura conocida. Generabilidad. Discuta la posibilidad de generalizar los resultados. ¿No? La validez externa. ¿No? Si esto es aplicable acá, ¿es aplicable para lo demás? Mejor. Vamos entonces con lo principal. Netamente, discusión. Necesitamos recolectar datos. Es decir, recolectar toda la información posible de nuestro tema. Y
no me voy a cansar de repetirlo, la más actual, porque contra eso es lo que nosotros vamos a discutir. Muchas veces se ha visto que la información a veces es escasa, ¿no? Que está del 90, del 95. Hay que intentar aperturar un poco más de la interpretación de los resultados, ¿no? Eso también es importante. Cómo tú evalúas o cómo tú estás viendo tus resultados dentro de lo que hemos encontrado, ¿no? Obviamente acá tienes que evaluar que haya los sesgos y las limitaciones. Y por último, reflexionar de estos datos obtenidos. Y una vez que nosotros obtengamos todo esto, vamos a poder escribir nuestra discusión. Como lo mencionaba, es importante conocer las limitaciones del estudio. No todas las, ojalá lo fuera, no todas las investigaciones, así ninguna, es una investigación perfecta. Siempre hay sesgo, siempre hay limitaciones, ya sea económicas, de recursos humanos, etcétera, va a presentar limitaciones. Y eso no tiene por qué desanimarnos, como mencionaba. El hecho de mencionar que hay una limitación en nuestro estudio nos hace mejor investigador. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la realidad de lo que estamos investigando. Es por eso que lo estamos haciendo. Vamos entonces con un ejemplo. Ya. Vamos con el ejemplo, este es del de Irati 2. Ahí está su título, ¿no? Discusión, netamente. Y nos dice, nuestro estudio encontró que la mayor población, ojo, aquí estamos hablando en primera persona, y acá está en pasado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de nuestros datos. Que la mayor población de pacientes con endometriosis quística son jóvenes y adultas del sexo femenino. Resultados compatibles, si ustedes se dan cuenta, esto ya son en presente. Yo sé que suena un poco raro que haya bastantes tiempos en una sola oración, realmente, pero no. Pasado para nuestros resultados, porque ya lo hicimos. Y presente para lo que estamos comparando con la literatura citada. Resultados compatibles con lo reportado por diferentes hospitales nacionales. A su vez, coinciden con los hallazgos de un país europeo, ¿ya? Que pese a encontrarse otra especie de quinococo y diferentes hospederos, tanto intermediarios como definitivos, las mujeres siguen siendo la principal población. Luego tenemos, por otra parte, nuestros resultados, otra vez primera persona, de menores de 15 años, indican que el sexo masculino se vio pesado, se vio afectado, se vio más afectado. Cifras que coinciden con un estudio realizado en el Instituto Nacional del Niño del Perú y en zonas rurales en Argentina con 55.4% y 59% respectivamente. Si se dan cuenta, acá estamos comparando resultados propios con resultados del extranjero o nacionales, ¿no? O resultados ya citados, ya expuestos, ya publicados. Igual forma, ¿no? Menores de 15 años, igual, ¿no? Coinciden con el Instituto Nacional y zonas rurales de Argentina. Y se especifica el porcentaje. Estos resultados pueden explicarse por las diferencias de cuidado, etc. Damos una explicación, si ustedes se dan cuenta. Pueden explicar. Damos una posible explicación de por qué se da más en niños menores de 15, pero en mujeres mayores de, ¿no? Mayores ya jóvenes y adultos. Entonces da una explicación. Esto es lo que se pretende hacer en toda discusión. Que tú compares tus resultados con los resultados que ya se tienen publicados y dar una posible explicación el por qué se está dando así, ¿no? En este caso, que sean iguales, ¿no? En este caso como si se está viendo, o que se puedan ser diferentes. Resultados y contraste con la línea. Es lo que en un primer momento se hace en los primeros párrafos de la discusión. Ahora, hay otro detalle aquí, que ninguna de las revistas te dice cuántas palabras o cuánta extensión, cuántos párrafos debería tener tu discusión idealmente. Pero cuando hay datos bastante así realzantes o importantes, se tiene una extensión bastante larga, bastante larga. Inclusive mucho más que la introducción, los métodos son bastante cortos, ¿no? Los resultados son concisos, pero en el caso de la discusión sí se tiene bastante larga porque toda la literatura encontrada y con todos los datos obtenidos. Luego, fortalezas y limitaciones. Como lo mencionaba, en algunos casos ustedes van a poder observar que las fortalezas y las limitaciones se tiene como un subtítulo, ¿no? Está después de discusión, fortalezas y limitaciones, posiblemente relevancia para la salud pública o impacto en la sociedad, etc. Pero sí vamos a tener fortalezas y limitaciones, porque es importante.
Se presenta primero, ¿no? La mayor fortaleza de este estudio es que cuenta con todos los casos registrados de 2016 a 2018 y que proviene de una ente nacional como el CDC Perú, por lo que los datos pueden ser extrapolados de acuerdo con la metodología de este estudio. Justamente como nos dice la guía Stroop, que tenga que tener validez externa. Datos extrapolados. También se está investigando acerca de una enfermedad desatendida que requiere mayor vigilancia internacional. De esta forma, la investigación presentada se desarrolla en un país donde la esquística es altamente endémica y que a pesar de las medidas de control y prevención, se está presentando acá una fortaleza. En el siguiente párrafo, imagino yo que están las limitaciones. Luego, en este caso, este de acá es el de rehabilitación, ¿no? Accidentes de tránsito. No hay un título especificado, sino que continúa el siguiente párrafo y te dice, este estudio cuenta con fortaleza. Al trabajar con los datos brindados por la CDC Perú, entidad nacional, los resultados pueden ser fácilmente extrapolados en todo el territorio nacional de la misma forma. Esta información es específica para los ciudadanos de a pie, quienes no encontrarse dentro de un vehículo tienen una mayor posibilidad de que el accidente sea fatal. Requiere habilitación física y conlleve a la muerte, ¿no? Está dentro del párrafo de discusión. Continúa con la discusión. No le han puesto un título aparte, simplemente continúa. Este estudio cuenta con... Y a lo que continúa es las limitaciones. Es importante conocer ambas partes para mantener más la relevancia de nuestro estudio, ¿no? Saber qué es lo bueno que estamos encontrando y también cuál es la principal debilidad. Bueno, eso sería todo por mi parte. Por aquí les dejo un poco de bibliografía empleada para este tema. Son bastante importantes, ¿no? Sería bueno que ustedes puedan darle una ojeada a la declaración de iniciativa Stroop, que es bastante concisa en lo que te va a presentar. Es las tablitas que les estaba presentando, lo que te da la introducción, lo que debe tener la metodología, lo que deben tener los resultados y lo que debe tener la discusión. Inclusive te da unas observaciones, qué es lo que debería tener las conclusiones y en lo que se debería diferenciar, ¿no? De la discusión. Por aquí también no les dejo otros dos artículos, uno sobre cómo hacer los resultados, ¿no? Que debería tener, cómo debe presentar tablas, figuras, y otro es cómo elaborar la discusión en un artículo así. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y también si tuvieran cualquier otra duda, con toda confianza pueden dejarla ahí. Y nuevamente agradecer la invitación. Eso sería todo. Gracias. Bueno, Luz, muchas gracias en verdad por el apoyo, por la ponencia del día de hoy. Se agradece de parte de todos, ¿no? Que puedas ayudar, ¿no? A guiarnos y además a fomentar una buena redacción científica, ¿no? Entonces, terminando esta parte de la ponencia, vamos a pasar a lo que son las preguntas. Así que si es que alguno de los participantes tiene alguna duda que se le haya quedado o alguna pregunta adicional que desee realizarle a Luz, bueno, le invito a que las plantee, ¿no? Las haga las preguntas por medio de levantando la mano o por el chat. De cualquier manera ahí lo estaremos leyendo. Así que anímense, chicos. Son 3 minutos.
Bueno, en vista de que no hay preguntas, Luz, no sé si nos podrías ayudar con una palabra clave para el post-test, una palabra que pueda, según tú, resumir todo lo que hayas dicho. o- Ya, claro, pongan discusión. Ok, chicos. Eh, Ahora le vamos a pasar este link del post-test que ahí le envió mi compañera, en el cual van a, van a tener una nueva nota que va a valer para la certificación y la palabra clave es discusión, ¿ok? Al final piden una palabra clave y esa palabra es discusión. Nuevamente agradecer la invitación, que yo me retiro y espero que continúen asistiendo a sus sesiones, chicos, porque de verdad todas estas son bastante importantes que ustedes lo conozcan para que redacten sus artículos científicos. Felicito a todos por su interés, ¿no? Dentro de este curso nacional. También felicito a los organizadores por todo su empeño y nuevamente el agradecimiento por la invitación. Hasta otra oportunidad, muchas gracias y muchos éxitos en todas sus investigaciones. Bueno, chicos, como ya les había dicho, ahí tienen el post-test. A partir de que lo han enviado, tienen 15 minutos, o sea, en, cuando en 13 minutos se cierra y van a llenar así su asistencia. Así que, bueno, tienen 15 minutos y hasta acá la sesión de hoy día. Muchas gracias por la participación a cada uno de ustedes y nos vemos en la siguiente sesión.